Hola, bienvenidos. El objetivo de este video es para darle un cierre a la práctica del lenguaje C eh, y de manera de poder practicar el concepto, estos últimos temas que ustedes estuvieron viendo, de punteros, funciones, pasaje por valor, pasaje por referencia, y vamos a trabajar sobre un mismo ejercicio y a través de distintas variantes, a ver si les puedo ir mostrando el impacto que tiene las diferentes alternativas de solución sobre este mismo ejercicio. Entonces, si se acuerdan, este era el ejercicio 75 que fuimos trabajando, donde ingresábamos un texto de manera iterativa con la función getChar, la guardábamos en un arreglo unidimensional, como si cargaríamos el código fuente escrito de un determinado programa, y la idea era, una vez cargado el texto, ir separándolo en palabras, y las palabras separadas las almacenábamos en una matriz, en un arreglo bidimensional. Y después la mostrábamos. ¿Se acuerdan? Vamos a ejecutarlo. Lo habíamos hecho hace un tiempo. Supongamos que ingresábamos el texto. Le dábamos control Z, porque iterábamos hasta la señal de fin de archivo, que en este caso es la señal de fin de ingreso de texto al trabajar por la consola, y me dice que tenemos dos líneas, porque detectó los dos barra n, 5 palabras, y las separábamos a las palabras, y este sería el contenido de la matriz. Todo esto se cargó en el arreglo unidimensional, lo recorrimos, lo separamos en palabras, y terminó separando las palabras y las terminamos listando acá abajo. Ahora, ¿qué pasa si empezamos? Esto lo hacíamos en un único programa principal, que era el main. Supongamos que queremos empezar a utilizar funciones, y digamos, vamos a usar una función carga, donde vamos a encapsular este código. Estas dos líneas las vamos a cargar. Supongamos que queremos usar una función carga, y dependiendo, y la vamos a llamar carga, ya que estamos, dependiendo qué es lo que querramos hacer con esa función, qué parámetros le querramos enviar y qué es lo que vamos a recibir de la función, es que va a tener su diseño o su comportamiento. Para empezar, vamos a suponer que queremos que a la función carga le queremos transferir el texto para que lo cargue acá adentro, y que nos devuelva la cantidad de caracteres. Así podemos seguir trabajando. Entonces podríamos hacer algo así, que es como no vamos a trabajar en C, en sintaxis y semántica de los lenguajes, que es definir la función acá arriba, como lo permiten la mayoría de los lenguajes, como Pascal o como Python, y el mismo C lo permite. Sin usar prototipos la podríamos definir acá arriba. Y podríamos decirle que esta función me va a devolver un entero, se va a llamar carga, y va a recibir la dirección de memoria del texto, que supongamos que lo voy a recibir en un parámetro de tipo t. Esto lo ponemos entre llaves, y la función, cuando termine, lo que quiero es que me devuelva la cantidad de caracteres cargados adentro justamente de esta función. Por lo tanto, la podríamos llegar a definir acá arriba, y en ese caso evitaríamos escribir el prototipo, y tendríamos que analizar cómo la vamos a llamar, qué le tendríamos que pasar, qué nos va a devolver, porque si decidimos que la función esta nos va a devolver un número entero, entonces queremos que a ese entero lo tenemos que guardar en algún lado, que justamente es la cantidad de caracteres que estamos esperando que nos devuelva la función. ¿Qué le deberíamos pasar como parámetro a esta función? Por ejemplo, lo que podríamos hacer es pasarle este arreglo, texto, para que cuando la función lo reciba, lo cargue a través de la función y de este parámetro t. Todo el texto se va a cargar en este arreglo unidimensional. O sea que cuando nosotros definimos una variable texto de tipo char de 10.000 posiciones, quiere decir que en este momento el compilador nos va a reservar 10.000 posiciones consecutivas de memoria, que comienzan en la dirección de memoria a la que apunta texto. Por lo tanto, acá nosotros le podríamos pasar como parámetro la dirección de memoria de la primera posición del arreglo. Escribir texto o escribir ampersand texto 0 es lo mismo. Ambos se refieren
a la primera posición donde comienza la tira de 10.000 caracteres. Esto ya se reservó en este momento, el compilador nos reserva a nuestro programa esas 10.000 bytes para almacenar el texto que querramos, y lo vamos a tener disponible. Nosotros le tenemos que transferir la dirección de memoria de dónde está ese arreglo unidimensional, la dirección de comienzo de ese arreglo, para que adentro de carga se cargue, justamente. Y carga me devuelva una cantidad, un número entero que yo se la voy a asignar a esta variable, que es una variable local. Entonces lo podemos pasar de esta manera o directamente lo pasamos con el nombre del arreglo. Por eso siempre decimos que los arreglos se transfieren o se hace el pasaje por referencia. ¿Por qué? Porque referenciamos a la misma dirección de memoria. Tanto T como texto apuntan a la misma primera posición, a la dirección de memoria donde se encuentra en la primera posición, en la posición 0 de este arreglo definido acá en el main. Si usamos esta llamada a la función, le pasamos la dirección de comienzo de texto y estamos esperando que nos devuelva un entero. Esto acá estaría bien definido. Como no tenemos prototipo, lo tenemos que definir arriba de todo, pero obviamente que desde este lado, en la función, texto no existe, porque texto es una variable local de main, y le transferimos la dirección de memoria. Como lo transferimos la dirección de memoria, de este lado estamos obligados a recibirlo en una variable de parámetro. La única variable que almacena direcciones de memoria es un puntero. Y como la dirección de memoria que le estamos transfiriendo es la de comienzo de un arreglo de tipo char, tenemos que definir un puntero de tipo char. T va a apuntar a estructuras de tipo char y va a almacenar, va a recibir la dirección de memoria donde comienza texto. Por lo tanto, acá tenemos que hacer referencia a T. Y acá también. Y count caracteres en realidad no existe, porque count caracteres es una variable local del main. Entonces, ¿dónde vamos a contar la cantidad de caracteres del texto que vayamos cargando? Lo vamos a tener que contar en una variable local. Entonces, este cambio nos va a obligar a hacer esto. Vamos a poner una variable local, le puse de nombre C, es una variable entera que toma el valor 0, por lo tanto, esta variable entera, cada vez que cargo un texto, lo vamos a tener que incrementar. Y me va a servir de índice a su vez en el arreglo. ¿Qué nos falta para terminar? Fíjense que esta función devuelve un entero, recibe la dirección de memoria de un texto y trabaja con una variable de parámetro de tipo puntero a char y una variable local. Si lo que estamos esperando es que la función asigne la cantidad de caracteres a esta variable y la función devuelve un entero, entonces lo que nos está faltando es un retorno. El return, y lo que tenemos que retornar es C, que es el valor que tenga la variable. Y se va a copiar y va a viajar en la función carga, y ese valor se lo vamos a asignar a la variable can caracteres, que es variable local del main, y esto es una transferencia por valor, ¿no? Estamos devolviendo el valor de la variable C. O sea, no importa que ahora C se destruya, porque ese valor se fue y se asignó en esta variable. Si probamos esto, van a ver que va a funcionar, y sin el uso de prototipos. Al no usar prototipos, nos obliga a ir poniendo arriba del programa principal todas las funciones, como ustedes lo pudieron haber visto el año pasado en Pascal, o en otros lenguajes, la mayoría usa ese mecanismo. Entonces vamos a compilarlo, no nos está devolviendo errores, lo ejecutamos y debería funcionar como antes. La única diferencia es que ahora estamos trabajando con una función que acabamos de diseñar y decidimos que tenga este comportamiento. Ahora lo vamos a ir cambiando después. Si ponemos la misma entrada, se espera que tengamos la misma salida. Entonces, acá tenemos la cantidad de caracteres, tiene 2 líneas y 5 palabras. Y acá lo separó en palabras. ¿Cómo, les decía, cómo vamos a trabajar? De esta manera no, porque vamos a hacer uso de prototipos. El prototipo es la especificación del diseño de la función. ¿Qué nos permite el prototipo? Por un lado,
dejar el programa principal arriba y poner todas las funciones debajo. Para poder hacer esto, nos va a obligar a escribir un prototipo acá arriba. También nos permite pensar de antemano cómo queremos que trabaje la función. Y si estamos trabajando de manera colaborativa, escribimos un prototipo y nos ponemos de acuerdo. Entonces alguien podría decir, mira, vamos a hacer una función carga donde yo te voy a pasar la dirección de comienzo de un arreglo, entonces vos lo vas a tener que recibir en un puntero a char, acá, y me vas a devolver la cantidad de caracteres. Entonces el prototipo tiene que tener esta forma. Va a devolver un entero recibiendo la dirección de comienzo del arreglo donde lo vamos a cargar. Por lo tanto, acá la única variable, como les decía, que permite almacenar direcciones de memoria es un puntero. Y el puntero tiene que ser del mismo tipo de las variables que va a apuntar. Definiendo este prototipo, lo que nos permite es desplazar la función acá abajo y tener un comportamiento común entre todos los programadores donde nos empezamos a intercambiar. Alguien hace el main, otro hace una función, pero siempre referidos al mismo prototipo. Y el compilador a su vez nos va a ir guiando para chequear que la función se llame igual, tanto en el prototipo como en la llamada, como en el diseño o la especificación detallada de la función, que coincidan la cantidad de parámetros en cantidades y en tipos, y que a su vez me devuelva en este caso un entero y nos aseguremos de que esa función la estemos usando, si no la perderíamos. Haciendo este cambio, e incluyendo o incorporando este prototipo acá arriba, acá no es necesario el nombre de las variables, sino que estamos diseñando cómo va a ser la función. Eso, dependiendo de cómo definamos el prototipo, va a impactar en cómo sea el comportamiento de la función y su llamada adentro del programa, en este caso principal, y cómo va a ser la codificación y el detalle de la misma. Porque ahora al prototipo lo vamos a ir cambiando y vamos a ver el impacto que va teniendo. Bueno, con este cambio, que es así como vamos a ir usándolo, vamos a poner todos los prototipos arriba del main, y después las funciones las vamos a ir detallando una debajo de la otra. Por lo tanto, arriba, entre este include, o la llamada a las librerías, donde acá también puede aparecer el settype o el string, van a tener la declaración de los tipos de datos, de las estructuras de datos, y los prototipos, no variables globales, esas variables que se ven en todo el programa, porque ya vimos cuáles serían las desventajas de usar las variables como globales. Entonces, haciendo esto, volvemos a compilar, ejecutamos y no vamos a encontrar diferencia desde el lado de la ejecución, aunque ahora ya la carga de caracteres la tengamos en una función y esa función está especificada por medio de un prototipo. Entonces volvemos a escribir lo mismo con el control Z y tenemos la cantidad de caracteres, cantidad de 2 líneas, 5 palabras, y acá están estas 5 palabras que habíamos mencionado. Y esta función está desarrollada y respetando este prototipo, lo mismo que la llamada. Pero alguien nos pusimos a discutir y dijimos, no, yo quiero que esta función no me devuelva ningún valor, por lo tanto le pongo void, quiero mandarle la dirección de comienzo del arreglo, que lo tengo definido en el main, pero que la función, como un segundo parámetro, me deje disponible al main, como o sea, va a ser un parámetro de entrada y salida, o un pasaje por referencia, acá me deje disponible la cantidad de caracteres que se cargó dentro de la función. Y ahí nos cambió el prototipo. Y lo diseñamos de esta manera. Aunque después en la ejecución, para el usuario, el operador va a ser transparente, ahora la función en realidad no me devuelve nada, el void significa ausencia de valor, la función se llama igual, vamos a enviarle texto, o sea que esta parte estaría igual, pero acá no vamos a necesitar un segundo parámetro. Y como la función no me devuelve valor, yo no puedo hacer esta asignación. Esta cantidad de caracteres no se la puedo asignar, porque no retorna nada en la función. Pero sí quiero que quede disponible al main, a través de este segundo parámetro, la cantidad de caracteres cargados dentro de la función. Si quiero que acá quede disponible como devolución de la función, entonces
pasa a ser un pasaje por referencia, que esa cantidad de caracteres que está acá se cargue desde la función y yo la siga usando. Si bien acá es una variable local y que vale 0, quiero que desde la función se manipule esta variable y se vaya modificando su valor a medida que voy cargando caracteres. El pasaje por referencia me obliga a que yo pueda recibir, tenga que recibir desde el lado de la función una dirección de memoria, la dirección de memoria de esta variable. Entonces, ¿cómo hago eso? Y le paso el ampersand. Es el operador que me permite transferir u obtener la dirección de memoria de una variable. Esta es una variable local del main de tipo entero y que ahora vale 0. Con el ampersand lo que hago es obtener la dirección de memoria donde está ubicada. Y esa dirección de memoria es la que le voy a pasar a carga. ¿Por qué? Porque yo quiero que dentro de carga se vaya actualizando el contenido de esta variable, se cuente la cantidad de caracteres. Que no me lo devuelva la función como un entero, sino que me lo deje disponible como un parámetro. No es necesario que, si ustedes ven acá un puntero entero, que de este lado tengan que declarar un puntero entero, porque lo podemos hacer con una variable local de tipo entero y transferir la dirección de memoria. Del lado de carga, cuando la veamos acá abajo, vamos a ver que para respetar el prototipo, y justamente como el único tipo de variables que recibe y almacena direcciones de memoria es un puntero, pero en este caso un puntero de tipo entero, nosotros este entero no corresponde, porque es de tipo void, la función no va a devolver nada. Si la función no va a devolver nada, no hay return. ¿Y cómo vamos a devolver el valor? Y lo vamos a transferir por referencia. Entonces, fíjense que ese cartelito que me aparece acá es por haber definido el prototipo arriba. Entonces, cuando yo estoy programando la función, ya el mismo editor me está ayudando y me va diciendo, vos estás trabajando con la función carga, fíjate que te está faltando este parámetro. Y que es un puntero entero. Y lo vamos a tener que especificar. Entonces, acá lo que vamos a crear es un puntero de tipo entero que va a recibir la dirección de memoria de esta variable local, que es entera y que por ahora vale 0. Pero que adentro nosotros de la función le queremos ir contando la cantidad y cambiarle su valor. ¿Qué nombre le ponemos? El que querramos. Vamos a ponerle, por ejemplo, C. Quiere decir que esta función no va a devolver directamente un valor en su nombre, sino que va a recibir la dirección de memoria de texto, donde comienza, y la dirección de memoria de una variable entera dentro de la función en la cual yo voy a tener que cambiarle su valor, que por ahora está inicializada en 0. Toda función, esto es importante que ustedes tengan en cuenta, va a trabajar, si está bien diseñada, con variables de parámetro, en este caso T y C, que pueden ser punteros o no, dependiendo si hacemos pasaje por referencia o por valor, y variables locales. Si acá C es una variable que va a recibir la dirección de memoria de la cantidad de caracteres, porque acabamos de cambiar el prototipo, entonces C ya no deja de ser local. Entonces no vamos a tener que definir una variable local y no vamos a tener que retornar valor. Por eso pusimos void, sacamos el return y sacamos la definición. Quedó más compacta. T sigue apuntando a texto, o sea que esta parte sigue igual. Pero acá C dejó de ser variable local y ahora lo que hace C adentro tiene dirección de memoria, la dirección de memoria de can caracteres. Entonces, si yo quiero a través de la función incrementarle los valores y cambiarle el valor de can caracteres, lo tengo que hacer a través del operador asterisco. Entonces, el asterisco C++, que lo vamos a tener que poner entre paréntesis, para decirle que el contenido de C me lo incremente en 1, el contenido de la variable a la que apunta C. Eso significa el asterisco. Acá el asterisco, en el momento de la definición, es para decir que estas variables son de tipo puntero. Pero cuando la estamos desarrollando en el código, el segundo uso del asterisco es para decirle el contenido de la variable a la que apunta C. C está recibiendo la dirección de memoria de can caracteres porque acá en la función le estoy transfiriendo con el ampersand. Por lo tanto, el asterisco C en realidad está apuntando
estamos haciendo referencia al contenido de can caracteres. Cuando hagamos esto, le estaríamos incrementando en 1 esta variable. Entonces, a medida que vamos cargando los datos, lo vamos poniendo en la posición asterisco C, que vale 0 al principio, porque can caracteres vale 0, y nos va a servir de índice del arreglo, y después la incrementamos en 1 a la variable C, en realidad a la variable a la que apunta C, que es can caracteres. Acá tenemos que también hacer siempre referencia con el asterisco, como está solita no es necesario el paréntesis, y acá también. Porque en C en sí mismo adentro tiene una dirección de memoria, porque es un puntero. Fíjense que ahora quedó más reducida la función, respetando este nuevo prototipo, y cambiando el prototipo nos implica un cambio en la llamada de la función, porque ahora sería como un procedimiento, no devuelve un valor. Le estamos pasando dos direcciones de memoria, la de comienzo del texto para que adentro de la función se cargue, y acá cuál es la dirección de memoria de can caracteres para que dentro de la función la manipule y me cambie el valor. Cambiando el prototipo, cambia la forma en que yo lo llamo, y obviamente cambia la forma de recepción de los parámetros y cómo opera. Vamos a compilarla. Acá me quedó abierto este. Lo compilamos, me dice que no tiene errores, y lo vamos a ejecutar, y debería funcionar igual. Y para el operador como sigue siendo transparente, pero nosotros internamente nos estamos poniendo de acuerdo con determinados prototipos, y eso hace que el comportamiento del programa cambie. Seguimos con las dos líneas, las 5 palabras y la separación de palabras, y sigue funcionando. Aunque el diseño de la función sea distinto, en función del prototipo que hayamos definido. Ya lo hicimos con dos prototipos distintos. Ahora vamos a probar con un tercero. Por eso es que nosotros les damos los prototipos en los enunciados, para ver que ustedes, para respetarlo, entonces todos trabajamos sobre el mismo diseño y podemos ver si las soluciones son correctas o no. Si no pondríamos el prototipo, quedaría a que cada uno libremente elija el diseño que quiera. Eso también es posible. También puede ser que nosotros le demos este código con esta llamada y ustedes tengan que deducir el prototipo sin dárselos. Entonces, ustedes miran en la parte del main y dice, bueno, si texto es un arreglo de char de 10.000 posiciones y acá estoy transfiriendo la dirección de memoria de texto, acá el prototipo lo que va a estar esperando recibir es un puntero a char. Y si acá transfiero la dirección de memoria de can caracteres, que es un entero y que vale 0 para que me lo cuente, y bueno, el prototipo de este lado es void, porque no me está devolviendo nada, y acá esto es un puntero a char y esto es un puntero entero. Entonces ustedes deberían ser capaces de crear esto. Son distintas posibilidades para ir viendo cómo ustedes van manejando el concepto de punteros, pasaje por valor, referencia y funciones. Bueno, y ahora alguien dice, no quiero que me devuelva entero, entonces le habíamos puesto void, pero tampoco quiero usar estos dos como parámetros. Lo que quiero ahora es una tercera variante. Quiero que la función me devuelva el texto. Y nos cambiamos ahora a este prototipo. Y que a su vez, como parámetro, yo le paso la dirección de memoria de una variable local y que adentro de la función me la cuente. Entonces es parecido, pero no igual. Ahora cambió el prototipo. Si cambia este prototipo, vamos a venir acá a la carga, y evidentemente si esto me devuelve un puntero a char, carga algo me va a devolver y yo algo tendría que guardar. Y este sí es parecido, en realidad es igual el comportamiento, que es dejar el ampersand can caracteres, porque lo que va a viajar en la llamada va a ser la dirección de memoria de can caracteres, y adentro de la función, a través del asterisco C que habíamos hecho, me va a ir contando y se va a ir incrementando esta variable. Entonces alguien podría decir, y tendríamos que hacer esto, poner texto de este lado. Y eso sería una respuesta errónea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros definimos un arreglo de tipo char, el compilador nos reserva 10.000 posiciones de memoria
a la que vamos a acceder a través del puntero estático, es un puntero estático, texto. Pero nosotros no lo podemos ir moviendo a ese bloque de 10.000 posiciones de un lugar a otro en la memoria. Son fijos, son consecutivos y empiezan en un determinado lugar. ¿En qué dirección de memoria? En el ampersand texto 0 o en la dirección de memoria texto, que va a estar apuntando a la posición 0 del arreglo. Si yo hago esto, cuando carga me devuelva el texto cargado, que estoy esperando que se cargue dentro del texto, yo no puedo pisarle la dirección de memoria, no le puedo cambiar la dirección de memoria a texto. Vamos a ver si lo compilamos acá. Fíjense que acá en la línea 12 me marca un error, a ver si lo llegan a ver ahí, dice que estamos intentando asignarle a una variable de tipo arreglo una dirección de memoria. O sea, no lo podemos cambiar porque ya está definido y eso es estático y asignado y reservado para que podamos trabajar. Entonces, para poder hacer esto, que es correcto que de este lado recibamos el contenido de la función, pero si la función lo que me va a enviar es un texto, en realidad lo que me va a enviar es la dirección de memoria donde comienza el texto que cargué dentro de la función. La única variable que permite almacenar direcciones de memoria es un puntero. Y si lo que vamos a recibir es la dirección de memoria de comienzo de un texto, de este lado, lo que va a recibir esa dirección de memoria tiene que ser un puntero. O sea, un puntero a char. No puede ser un arreglo, porque eso es estático y no se lo podemos cambiar a la dirección. Entonces, si definimos a texto como una variable puntero que apunte a char, o sea que permita recibir direcciones de memoria que apunten a variables de tipo char, vamos a respetar el prototipo y vamos a poder recibir la dirección de memoria que nos envíe carga. Cambiamos el prototipo, esto implica un cambio en la llamada de la función, pero fíjense que también me impactó en la manera de definir la estructura de datos. Ahora dejó de ser un arreglo de 10.000 y pasó a ser un puntero a char, o sea, una variable que va a estar esperando recibir una dirección de memoria. Entonces, ¿dónde se carga el texto? Y adentro de carga. Vamos para acá. No va a ser void. Acá me dijo el prototipo que carga tiene que retornar una dirección de memoria de comienzo de todo un texto cargado. Si tenemos algo que la función devuelve, no es void. Cuando no hay void, esto me implica poner que va a retornar algo. ¿Qué es lo que vamos a retornar? Y vamos a suponer que seguimos trabajando con t. Y vamos a decirle que retornamos t. Y que t va a ser la dirección de comienzo de un arreglo que va a estar definido acá adentro. Y que lo vamos a tener que cargar. O sea que esto ya no va más. Porque si no, no va a coincidir con el prototipo y con la llamada. Entonces, carga va a recibir una dirección de memoria de un entero para que dentro de la función de carga se incremente, como en el caso anterior, pero va a devolver la dirección de memoria de un texto que se va a cargar y que la vamos a estar recibiendo a través de un puntero que es la variable que recibe esa dirección de memoria. Entonces, en principio, este prototipo así, esta función estaría bien. Y vamos a suponer que esta carga estaría bien por los C asterisco, pero t nos falta definirla. No es un parámetro, porque antes lo recibíamos acá, a la dirección de memoria donde apuntaba t, pero t estaba apuntando al arreglo que estaba definido acá como en el main. Pero como ahora no se lo estamos pasando como parámetro, sino que estamos esperando que nos diga carga dónde se cargó y cuál fue su dirección de memoria, por eso pusimos un puntero a char, donde definimos t, y lo tenemos que definir de este lado. Pero si lo vamos a cargar, ahí sí tenemos que reservar las 10.000 posiciones. En algún momento, cuando vayan a cargar, tienen que definir un arreglo de tipo char, en este caso para cargar un texto. Y va a ser una variable local. La función carga tiene que devolver la dirección de memoria de donde se cargó t. Por eso lo retornamos. Pero vamos a tener un problema. Vamos a compilarlo. Y me aparece un warning. Me dice que la función está retornando la dirección de memoria de una variable local. Como ustedes ya saben, las variables locales, cuando la función termina, se destruyen. Si nosotros hacemos tal cual, lo dejamos así,
estamos devolviendo la dirección de memoria de t, pero de una variable que el compilador no se compromete a reservarnos lugar, porque ya la estamos declarando como local y justamente esa es la ventaja de ir liberando la memoria. Pero si nos está esperando de este lado, la función carga, nosotros desde el main estamos esperando que nos diga dónde está el texto, esa dirección de memoria. Si nosotros lo ejecutamos así como está, y no es un error, sino que nos está dando una advertencia, la ejecutamos igual, la carga la vamos a hacer, ponemos control Z y cuando apretamos Enter, perdimos la referencia y nos empieza a dar error. ¿Qué significa eso? Que acá empezamos a querer recorrer y utilizar el contenido de texto. Y texto, adentro, tiene una dirección de memoria que apunta a T, porque se la pasamos por el return. Pero T ya no existe más. O sea que todo lo que cargamos acá lo perdimos, producto de que es una variable local. Ahí es donde aparece el especificador de almacenamiento static. Entonces, lo que significa esto es decirle, vamos a trabajar con una variable local de 10.000 posiciones, que es un arreglo de tipo char, pero como yo necesito devolvérsela al main para que la función carga asigne esa dirección de memoria a esta variable de tipo puntero, texto va a recibir esa dirección de memoria y va a estar apuntando a este arreglo. Como lo voy a seguir manipulando desde el mail, necesito que no me lo borres. Si bien es local, conservalo en la memoria, y eso es lo que hace este especificador de almacenamiento. Me lo fija, me lo conserva y evita que, aunque sea local, se borre. Con eso, si compilamos, desaparece el warning porque se da cuenta que estamos devolviendo la dirección de memoria de una variable local, pero que como le pusimos el static, lo estamos haciendo bien. Y si lo ejecutamos, ahora texto va a apuntar a T, pero texto va a permitir acceder al contenido de T porque no se borró, no se destruyó. Entonces ponemos el mismo ingreso, ponemos el control Z y tenemos el mismo comportamiento que al principio, habiéndolo hecho sin funciones o con una función acá arriba y sin prototipo, que es lo que no vamos a usar, como tampoco vamos a usar variables globales, y empezamos a definir prototipos y siguió funcionando igual. Lo importante es que dependiendo de cómo sea el diseño del prototipo, hicimos 3 diseños de prototipo. Uno, acuérdense que el primero fue, le pusimos que nos devuelva un entero y que adentro viajaba la dirección de memoria de un texto. Y después hicimos otro diseño de prototipo, donde le dijimos que no me devuelva nada en sí mismo la función, pero sí vamos a hacer el intercambio de valores a través de sus parámetros. Y entonces hicimos este otro prototipo. Hicimos un entero así, como puntero. Dependiendo de cómo definamos los prototipos, va a depender el comportamiento que hagamos en la llamada y sus posibles devoluciones o no, en el caso de que tenga void no va a haber devoluciones, cuántos parámetros tengamos, si le pasamos o no direcciones de memoria, cómo diseñemos la recepción, el comportamiento interno, vieron que es completamente distinto uno de otro dependiendo si uso o no asterisco C, si uso estático o no, si uso el retorno de valores o no, y eso, todo eso me lo determina el prototipo. Es importante entonces que ustedes se pongan de acuerdo cuando hagan un trabajo colaborativo de cómo van a prototipar las funciones, porque todos las van a tener que respetar de esa manera. De hecho, el IDE les va a ir sugiriendo cómo hacerlo, el compilador se los va a controlar, y en el caso de la materia en sí misma, por eso les damos los prototipos para ver cómo ustedes adecúan la definición de los datos. No es lo mismo, en este caso, poner un arreglo de tipo char que poner una variable de tipo puntero. De hecho, no funciona si lo hacen con un arreglo, dependiendo, como siempre les digo, del prototipo que definamos. Bueno, con este video les quería mostrar los distintos comportamientos de funciones, pasajes por valor o por referencia, el uso de los punteros en los parámetros, en las llamadas, en las recepciones, y dentro de la función, cómo se utilizaría una variable de tipo puntero.
Por ahora nada más. Practiquen la práctica complementaria, revisen los videos, hagan las consultas que necesiten por medio del foro y seguimos en contacto. Nos vemos. Chao.